Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago García y soy el presidente de Scandia Colombia y quiero darles la bienvenida a este evento que hemos preparado sobre los interrogantes que se abren para la economía colombiana tras la elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Creo que acertadamente habíamos planeado ya desde hace algunas semanas este evento y creo que en buen tiempo, la mañana justo después del fin de semana de elecciones. Y lo hicimos precisamente para poder analizar de la mano de los expertos los resultados de las elecciones del domingo y darles elementos para que puedan tomar buenas decisiones. Lo primero que me parece importante es reconocer que para muchos este cambio genera incertidumbre, genera nerviosismo, pero es importante también recordar que en el mundo de las inversiones, precisamente los cambios y el nerviosismo también generan oportunidades y hay que estar muy alerta para poder capturarlas. El mensaje más importante que les quiero dar esta mañana es que en momentos de coyunturas complejas, en momentos de incertidumbre, lo más importante es mantener la calma y no apresurarse para tomar decisiones. Hay que tener un poco de paciencia mientras conocemos más información. En particular va a ser muy importante conocer cuál va a ser el gabinete, el equipo que va a acompañar al nuevo presidente, quién va a ser su ministro de Hacienda, tener más detalles sobre cuáles van a ser esas propuestas que el gobierno va a priorizar, en qué secuencia se quieren priorizar. Falta información todavía entonces que nos permita tomar decisiones más certeras. Pero creo que es muy útil, y seguramente hoy vamos a oír más al respecto, examinar lo que fue el caso, fueron casos parecidos, como fue el caso de México, como fue el caso de Chile y Perú. Y una de las lecciones más importantes de estos casos es que en general lo que vemos después de elecciones es que hay un movimiento fuerte en los mercados, en el dólar, en las acciones, en la deuda, relacionado con el ciclo electoral, pero posteriormente lo que uno ve es que los activos tienden a corregir y comienzan a alinearse mucho más con la dinámica de los activos globales o con los fundamentos económicos reales, digamos, detrás de los activos. Catalina Tobón, que es nuestra gerente de investigaciones económicas, seguramente les va a compartir más en detalle algunos de esos ejemplos en su intervención, pero quiero rescatar el caso particular de México, que es un caso que conocemos bien, pues tenemos operaciones en este país y nos dejó lecciones importantes. Ante la llegada de AMLO a la presidencia, el mercado de dólar peso sobre reaccionó, una devaluación una vez abrieron los mercados. Y en la medida que se conoció más información sobre el nuevo gobierno, sobre su relacionamiento con el Banco Central, los mercados retornaron o tuvieron un efecto de retorno a su normalidad y de hecho el dólar peso se ha mantenido relativamente estable durante el gobierno del presidente AMLO. Algunos de los clientes nuestros en México se anticiparon y compraron dólares en el momento de apertura del mercado, o pasaron algunas de sus posiciones a los dólares y luego lo lamentaron, pues la tasa de cambio retornó a precios más similares a los previos a las elecciones. Entonces, creo que es importante aprender de esa experiencia y nuevamente seguir el consejo de mantener la calma, esperar a tener un poco más de información antes de tomar reacciones o tomar decisiones importantes. En el caso de Colombia, hay analistas que incluso argumentan que en lo fundamental los activos de Colombia están baratos. Por ejemplo, los bonos. Personalmente he recibido llamadas en las semanas pasadas de inversionistas internacionales que ven las tasas de algunos de estos títulos atractivas y hacen preguntas al respecto, en especial en momentos donde de forma relativa a otros mercados, pues las rentabilidades esperadas en Colombia lucen atractivas. Así que es importante actuar con calma, tomar
decisiones con mayor información y tener un pensamiento y visión de largo plazo. Recordar que la estrategia de gestión de portafolios más importante y con mayor evidencia de funcionamiento es la diversificación. Es probable, y hay que decirlo, que en las siguientes semanas tengamos volatilidad. Recordemos que no solo en Colombia tenemos elementos de incertidumbre. Estamos en este año en un entorno de mercado donde hay elementos de incertidumbre a nivel global. Todavía tenemos que ver si se logra controlar la inflación mundial sin caer en una recesión o mitigando el riesgo para la economía. Y tenemos pues todavía el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania por superar. Entonces esos son elementos que igual, independiente del entorno local, también van a estar jugando en los mercados. Pero es clave, importante también recordar que después de las coyunturas de volatilidad, normalmente también vuelve la calma y tengan la tranquilidad que sus recursos están manejados por expertos profesionales y que estamos tomando las medidas que permiten no solo tratar de minimizar los impactos que pueda traer la incertidumbre de corto plazo, sino también estar muy alerta para capturar las oportunidades. A lo largo de los más de 60 años que llevamos de historia en Scandia Colombia, hemos vivido diferentes ciclos de mercado, diferentes situaciones de cambio, tanto en lo local como en lo internacional. Más recientemente en la pandemia nos hemos enfrentado a coyunturas inciertas y creo que hemos logrado sortearlas con satisfacción. Ustedes pueden confiar que en Scandia contamos con la experiencia, con el conocimiento, con los equipos para poder navegar estos momentos de incertidumbre y volatilidad y que estaremos todos los equipos trabajando 24/7 diseñando y ejecutando las estrategias más apropiadas para mitigar los riesgos y capturar las oportunidades. En Scandia Colombia creemos en Colombia, confiamos en que Colombia es un país con instituciones fuertes y con un sistema fuerte de pesos y de contrapesos. Y en Scandia Colombia también queremos ver el futuro de Colombia con optimismo. Sabemos que el ánimo de cada uno de nosotros contribuye al ánimo de la nación y sabemos que la confianza de los individuos es muy importante para cómo se desarrollan las economías, para cómo se desarrollan los mercados. Y en Scandia queremos contribuir con nuestro grano de arena, con una visión optimista, pero realista sobre el futuro, y pensamos en el largo plazo y le apostamos al largo plazo. Con ese mensaje, quiero darle la palabra a nuestros panelistas de hoy, quienes sin duda nos van a dar una visión sobre lo que podemos esperar. Hoy nos acompañan Mauricio Cárdenas, economista y exministro de Hacienda y ministro de Transporte, Ricardo Ávila, también economista y analista de política, editor senior de El Tiempo, Mauricio Reina, economista y actualmente investigador de FE Desarrollo y periodista, y Catalina Tobón, quien es nuestra economista en jefe y quien está al frente del diseño de las estrategias de inversión en Scandia. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas por aceptar esta invitación a compartir esta mañana con nosotros. Espero que sea de gran utilidad para todos quienes nos están oyendo en este momento. Y con esto, Mauricio Reina, te doy la palabra para que nos ayudes a compartir y moderar esta conversación en el día de hoy. Muchas gracias, Santiago. Gracias a Scandia por esta invitación a estar en esta discusión con colegas y amigos que esperamos que sea útil para todos ustedes. Por supuesto, un placer estar nuevamente compartiendo con Catalina Tobón, la gerente de estrategia de Scandia, con Ricardo Ávila, el analista senior del Tiempo, y con Mauricio Cárdenas, exministro en varias ocasiones, para tratar de darles algunos elementos de juicio en el contexto que estaba planteando Santiago. Sabemos que hemos tenido hace 48 horas un viraje político, el más importante quizás que haya tenido este país en su historia,
por lo menos en su historia reciente, con la llegada o con la elección de un gobierno de izquierda, la elección de un candidato en su tercer intento por llegar a la presidencia, antiguo miembro del M-19, y fuera de eso con una plataforma claramente distinta en cuanto al modelo económico frente a lo que teníamos. Ese cambio ha sido claramente aceptado por las instituciones y ha marcado un signo de interrogación, y es hasta dónde el cambio político se va a traducir en un cambio económico. Evidentemente habrá unas modificaciones que vendrán más adelante, y lo que queremos darles el día de hoy es elementos de juicio para tratar de descifrar hasta qué punto el cambio político se va a traducir en un cambio económico. Un par de pautas acerca de lo que viene en esta reunión. En primer lugar, a los compañeros panelistas, alguno debe tener una alerta de WhatsApp activada o de Twitter activada. Les pido desactivarla en el computador que está sonando al aire. Y fuera de eso, les anticipo los temas que vamos a tocar. Vamos a reflexionar en primera instancia acerca del resultado electoral, no tanto para volver sobre números que ya conocemos, sino sobre todo para tratar de identificar cuál es el margen de maniobra, el capital político con el que va a arrancar el nuevo gobierno. Sabemos que el nuevo gobierno tiene distintas opciones para implementar sus propuestas, que van desde hipotéticamente la posibilidad de una convocatoria de una constituyente hasta poder pasar apenas sus proyectos por el Congreso. Los resultados electorales son importantes no solo porque eligieron un nuevo gobierno, sino porque los números nos empiezan a dar una idea de cuál es el margen de maniobra en ese amplio espectro hipotético que tiene el gobierno. En segundo lugar, vamos a evaluar cuáles son, de acuerdo con lo que conocemos de las propuestas de Gustavo Petro, las 3 o 4 grandes reformas que pueden venir y en qué orden pueden venir, y eso qué implica para la economía. Y finalmente vamos a hacer una reflexión acerca de ese escenario económico que vamos a pintar con su probabilidad de ocurrencia desde el punto de vista político, qué significa para los mercados. Creo que ese va a ser un menú muy interesante, solamente para tener presente que estamos teniendo esta discusión en tiempo real sobre hechos concretos. Hay que tener presente que la bolsa de valores arrancó con grandes reducciones en el precio de las acciones, especialmente Ecopetrol, un poco más, una caída un poco superior al 10%. Es natural dados los interrogantes que hay sobre la mesa que vamos a abordar en un momento, pero en general muchas acciones cayendo por encima del 5%, un aumento de la tasa de cambio que en un momento Catalina nos actualizará en cuánto está, debe estar rondando los 4.100 pesos el dólar, y esa información hay que tenerla presente por lo que nos dijo Santiago hace un momento. Lo que ha sucedido, y lo vamos a reseñar más adelante, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de México, cuando ha triunfado un gobierno de izquierda, es una primera reacción que es lo que los economistas denominamos un overshooting, una disparada excesiva de ciertas variables hasta que vuelven a estabilizarse a la espera de ver qué información exactamente hay desde el punto de vista de maniobrabilidad política del gobierno y su verdadero alcance de las propuestas. Sin más preámbulo, arranquemos entonces con la siguiente pregunta para los panelistas. El resultado de 11.300.000 votos más o menos para Gustavo Petro, 10.500.000 votos para el antipetrismo, sea lo que sea que haya ahí adentro y sea quien sea el líder que va a sacar adelante ese movimiento, es suficientemente amplio para que Gustavo Petro se mueva por qué camino para mover sus iniciativas. Y asimismo, ¿qué leen ustedes del discurso de él y ese llamado al acuerdo nacional acerca del grado de gobernabilidad? Quiero arrancar con Ricardo Ávila, por favor, Ricardo, 5 minutos. Muchas gracias, Mauricio.
Yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que las elecciones del domingo eran atípicas en varios sentidos. Atípicas por el hecho de que se enfrentaban dos personas que rompían con los cánones de la que ha sido la política tradicional en Colombia. Y de tal manera que desde el 29 de mayo ya nos enfrentábamos a un escenario completamente distinto. Tenemos estas elecciones que efectivamente suceden con relativa calma en todo el territorio nacional, con un conteo que se entrega en un tiempo muy rápido, ya a las 5 de la tarde, apenas una hora después de que se hubieran cerrado las urnas, ya teníamos el 95% del resultado y claramente pues era claro quién era el triunfador. Y gracias a esa circunstancia y al hecho de que la diferencia de votos, unos 700.000 entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pues tuvo esa magnitud, el perdedor reconoció también muy rápidamente su derrota y el país salió de la posibilidad de una larga noche de incertidumbre en torno a quién hubiera sido el ganador de los comicios. Eso no sucedió en absoluto y Colombia pudo pasar la página. No obstante, es interesante el resultado de las elecciones, efectivamente las cuentas definitivas. ¿Por qué? Gustavo Petro triunfa con el 50.44% de los votos. Claro, su eh, contrincante recibe cerca del 47,5%, pero realmente por Gustavo Petro no vota el 49,36% de las personas. ¿Por qué? Porque hubo gente que votó en blanco y que claramente pues no escogió a ninguna de las dos opciones que tenía el tarjetón. De tal manera que el mandato con el cual llega el presidente, obviamente le da el triunfo, pero es un mandato que no puede interpretarse como un cheque en blanco de una avalancha electoral que le permita un poco plantear o tratar de sacar simplemente con el peso del apoyo popular pues todas sus iniciativas. Comienza entonces un proceso que es lo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas de búsqueda de acuerdos y de alianzas para constituir gobernabilidad. ¿Dónde necesita gobernabilidad el nuevo gobierno? La necesita en el Congreso. En el Congreso, en donde el pacto histórico pues tiene una proporción minoritaria de las curules, a pesar de haber sido la fuerza más votada el 13 de marzo, y adicionalmente necesita establecer acuerdos o por lo menos diálogo con diferentes bancadas con diferentes sectores de la sociedad, algo que es lo que está sucediendo en el momento. ¿Orientado a qué? Orientado, sin duda alguna, a una agenda legislativa. Ya se ha anunciado que desde el próximo 20 de julio veremos la presentación de algunos proyectos, pero claramente, dadas las dinámicas políticas, muchas de esas iniciativas van a tener que ser concertadas y negociadas y van a pasar por el camino del Congreso. Aún si se logra conformar una coalición, todos sabemos que el respaldo del Congreso no significa que esto simplemente a pupitrazo le dé visto o le dé visto bueno o luz verde a las propuestas del Ejecutivo, sino que habrá una negociación y un cambio de textos fundamentales. Entonces, de alguna manera está operando pues, el sistema democrático colombiano como debe ser y por esa razón hay que tener una buena dosis de tranquilidad frente a este nuevo escenario. Por otra parte, yo quisiera subrayar algo que me pareció muy importante del discurso de Gustavo Petro el domingo. Fue su afirmación de que respetará los principios del mercado y del capitalismo. Y eso puede parecer retórico, a mí no me parece menor en absoluto. De alguna manera nos vamos a seguir en el mundo tal como lo conocemos. Claramente el nuevo gobierno y el nuevo presidente tiene orientaciones y aproximaciones particulares a diferentes temas de la vida nacional. Tiene unas propuestas más o menos extremas, según algunos,
pero más allá de eso, el marco en el que nos movemos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del modelo económico será el mismo. Yo quisiera cerrar con eso esta primera intervención, Mauricio. Muchas gracias, Ricardo. Un par de cifras para recalcar lo que dice Ricardo acerca de si las instituciones funcionan o no. Yo planteaba hace un rato que estamos ante un espectro de posibilidades de vías por las cuales se puede mover Gustavo Petro. Pongamos en un extremo la posibilidad de que llegue a convocar una asamblea constituyente, en el otro extremo la posibilidad mucho más moderada de que trate de mover sus iniciativas en el Congreso. Y Ricardo nos recordaba que con 50,4% de los votos quizás no tenga el caudal para hacer cosas como una asamblea constituyente. Creo que de esto no vamos a volver a hablar en un buen rato en esta charla, pero quiero recordarles que para que una asamblea constituyente se pueda llevar a cabo, se necesitan más de 55 votos en el Senado, más de 87 votos en la Cámara, y que después más del 75% del censo electoral colombiano la vote favorablemente. Creo que los resultados del domingo no permiten pensar a estas alturas en una opción de ese calado. Solo les quiero decir que en este momento nos acompañan más de 4.000 personas en este chat, en esta transmisión, lo que demuestra el interés que hay acerca de exactamente por dónde vamos a agarrar en este momento. Mauricio Cárdenas, sus reacciones acerca de los números de esas elecciones, los resultados y lo que eso significa en el margen de maniobra que tendrá Gustavo Petro y por cuál de las vías tendrá que mover sus iniciativas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mauricio. Siempre un gusto estar con usted y con Ricardo. Gracias a la invitación de Scandia y gracias a ustedes, las 4.000 personas que nos están viendo hasta ahora. Comienza hoy la nueva realidad. Termina una fase, la fase electoral, y pasamos a la etapa de la política real. Terminaron las campañas, terminaron los anuncios, las promesas, y ahora viene la realidad. Yo diría que el discurso de la victoria del domingo por la noche de Gustavo Petro hubiera podido ser el momento de la transición de la campaña hacia el discurso ya del presidente electo. Todavía fue un discurso más de campaña que de presidente electo, pero seguramente hoy vamos a empezar a ver ya más esa nueva faceta, la faceta de la política real. ¿Qué significa esa nueva faceta? Pues que algunas de las cosas que se dijeron en campaña no necesariamente se van a hacer, que las reformas para ser viables, para poder pasar, ser aprobadas en el Congreso, van a tener que ser modificadas. Los números simplemente no dan una mayoría, ni en la votación del domingo, y mucho menos en el Congreso de la República, para impulsar una agenda que no vaya a tener ninguna modificación frente a lo que se dijo en la campaña. Los mercados, me parece que han respondido relativamente bien. Es decir, sí se da el fenómeno que usted mencionó de la caída del precio de las acciones, pero tal vez la variable que mejor mide el sentimiento, porque es una variable transversal, que afecta a todos los sectores de la economía, que tiene mucha relación con el exterior natural y obviamente es la tasa de cambio. Y la tasa de cambio se ha mantenido dentro de unos rangos razonables, es decir, no se dio eso que algunos anunciaron, que presagiaron, que esto iba a ser una devaluación masiva. No, y eso me parece muy positivo para Colombia, porque quiere decir que estamos haciendo una transición de un gobierno con una inclinación ideológica muy distinta hacia otro gobierno en medio de estabilidad y con nuestras instituciones y nuestra democracia. Yo creo que los colombianos tenemos que destacar que las urnas se cerraron a las 4 de la tarde y a las 4:50, por lo menos en el canal de televisión donde yo estaba, no sé en el suyo, Mauricio, pero en el canal de televisión que yo estaba a las 4:50, ya declaramos ahí en el set ganador a Gustavo Petro porque la información era incontrovertible. Es decir, ya se había producido el escrutinio de prácticamente el 75% de los votos, 4:50. Eso habla de nuestras fortalezas institucionales. Y tal vez la más importante de todas, un brevísimo mensaje, pero potente, de Rodolfo Hernández, 60 segundos, donde dijo, antes de las 6 de la tarde, reconozco el triunfo de Gustavo Petro. De manera que a mí me parece que las instituciones de Colombia salen bien libradas de todo este proceso. Entonces, ¿qué viene ahora en esta nueva fase de la política real? La necesidad de armar coaliciones, porque sin coaliciones, el gobierno de Gustavo Petro simplemente no tiene los votos. Pongo el ejemplo de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes tiene 165 miembros, más 16 ahora por las circunscripciones especiales. Eso da 181. ¿Qué tiene hoy Gustavo Petro? Tiene 25 curules del Pacto Histórico, 11 curules del Partido Verde, voy a suponer que todas están con él. Tiene 2 curules que podríamos también suponer que lo pueden apoyar, Centro Esperanza. Tiene las 16 curules de las circunscripciones especiales, porque son circunscripciones que tienen claramente el mandato de la paz, y ese fue el tema central del discurso de Gustavo Petro, la política de la paz. Entonces, supongamos que esas 16 también estarían con él en una coalición. Eso da, más las 3 curules de comunidades afro e indígenas, eso da un total de 57 votos. 57 de 181. Los números no dan. Eso es el 31%. El 31%. Le falta armar una coalición para poder pasar una reforma. En este caso estoy poniendo el ejemplo de la Cámara de Representantes. Entonces, la conformación del gobierno va a tener que reflejar la necesidad de conseguir esos votos adicionales que le hacen falta. Porque como usted lo dijo muy claramente, aquí no hay ninguna otra posibilidad de reformar distinta al Congreso, porque la posibilidad de una asamblea constituyente es demasiado remota y requeriría en primera instancia las mayorías en el Congreso. Entonces, sin esas mayorías, no hay nada. ¿Dónde se pueden armar esas mayorías? Bueno, tendría que atraer, en primer lugar, al Partido Liberal, que tiene el 17% de la Cámara de Representantes, pero aún así, 31 más 17 da 48%. Todavía no llega, todavía no llega. Entonces, ¿qué hay que hacer? Moderar el discurso, moderar. No va a ser una reforma tributaria de 5 puntos del PIB, no va a ser una reforma pensional que obligue pasar a Colpensiones todos los aportes por debajo de 4 salarios mínimos, no va a ser una reforma que vuelva a retomar el control del estado de la salud. Van a ser reformas, digamos, más moderadas. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Termino con esta reflexión. El país está expectante, y los mercados y el exterior, sobre la decisión de quién ocupará la cartera de Hacienda en la administración del presidente electo Gustavo Petro. No tengo duda que va a buscar una persona que le hable a la tecnocracia, o sea, que tenga esa formación técnica, pero que tenga cintura política y que refleje unas prioridades más progresistas, más de centro izquierda, es decir, que sea un técnico, pero con una visión sobre la necesidad de reducir brechas, de reducir la desigualdad en Colombia, de que el papel del Estado sea un poco más prominente. Entonces va a buscar una persona que tenga ese perfil. Mi opinión es que en la medida en que Alejandro Gaviria fue quien convocó a la reunión del Gran Acuerdo Nacional el viernes pasado, que fue el coordinador de esa reunión, es la persona que está en la posición pole para ocuparla. Habrá una primera negociación seguramente de qué temas de la agenda original de Petro sobreviven, las preferencias de su posible ministro de Hacienda. Esa va a ser la primera negociación. Pero creo que si ese nombramiento llega a darse y se produce, pues será una fuente de tranquilidad y de estabilidad para el país. Paro ahí. Gracias, Mauricio, y gracias también a los 4.900 personas que nos siguen en este momento. Gracias por confiar en los criterios de esta conversación y de esta discusión que pretende darles elementos de juicio acerca de cómo encarar esta discusión. Quiero recordar, en función de lo que dice Mauricio Cárdenas acerca de la indefinición del alcance de las propuestas de Gustavo Petro, dado el resultado de las elecciones parlamentarias y dado el resultado de las elecciones presidenciales, un triunfo sin lugar a dudas de Gustavo Petro, pero lo suficientemente estrecho para ponerle unos contrapesos de consideración. Quiero recordar, un hilo de Twitter que publicó en las últimas horas Luis Fernando Medina, uno de los asesores de Gustavo Petro más importantes, donde esencialmente dice: quienes anticipan que ya se sabe el monto de la reforma tributaria mienten. Eso está en función del proceso político que viene ahora. Quienes anticipan que ya se sabe cuál es el umbral de la propuesta de reforma pensional para pasar los aportes de fondos privados de pensiones a Colpensiones, algo de lo que vamos a hablar en un momento para aclarar de qué se trata la propuesta, mienten. Eso va a estar en función del proceso político. Quienes anticipan cuándo va a terminar la explotación de petróleo en Colombia, mienten. Y así una sucesión de 10 o 12 mensajes
aclarando que el pacto histórico es consciente de que viene un proceso político complejo que va a acotar o a redefinir el alcance de las propuestas. Quiero darle la palabra a Catalina Tobón, aclarando algo. Hemos hecho una división del trabajo. Scandia, un anfitrión generoso que nos ha invitado a dar nuestros puntos de vista, ha preferido, como corresponde, tener un punto de vista más técnico y menos cargado de interpretaciones, más objetivo. Y entonces, Cata, mientras llega el momento en que nos hables en un par de temas más adelante, más en extenso, ¿por qué no nos cuentas cómo están en este momento los mercados para ir alimentando esta discusión? Aclarando una vez más, se presentan sobrereacciones después de unas elecciones y lo que queremos es darles elementos para ver dónde aterrizan los mercados después de la sobrereacción. Cata, bienvenida. Hola Mauricio, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, sin lugar a dudas vimos una apertura del tipo de cambio bastante alcista, pero conforme está empezando a pasar la mañana, el tipo de cambio está tendiendo a bajar un poco. Entonces lo vimos tocando niveles de 4.100 y ya un poco más acercándose a niveles hacia 4.030, 4.040. Y en ese sentido, pues estamos viendo también algo de tranquilidad. Pues digamos que 4.100, 4.080 y ahí paulatinamente estamos viendo que eventualmente tiende a bajar. Ahora bien, en el mercado accionario, pues sin lugar a dudas estamos viendo una apertura en rojo, tanto pues digamos en los ADRs afuera como acá, y pues todavía no tenemos digamos que la información de la renta fija, pero lo más probable, Mauricio, es que pues sin lugar a dudas todos los activos se vean pues golpeados a lo largo de esta semana y digamos la correlación con los mercados globales se pierda un poco. Una vez se decante un poco el tema, ya esa correlación vuelve. Y aquí, importante, Mauricio, hacer alusión a otros países, como tú bien lo decías, por ejemplo, el caso de Brasil, inicialmente cuando llegó en primera instancia Lula da Silva, que fue la primera vez pues digamos en la TAM que veíamos muy de cerca la izquierda en el poder, pues hubo una reacción muy fuerte y posteriormente una valorización sin precedentes del real, a pesar, digamos, de un cambio ideológico en la postura de gobierno. Entonces, finalmente uno podría decir, Mauricio, que el tema de los mercados es normal que reaccionen y que se desacoplen un poco de los mercados globales, pero cuando tú ves tanto en el caso de Chile como el de Perú, como el de Brasil, como también el de pues digamos que en México, la conclusión más importante es que de mediano y largo plazo, los fundamentales globales y los fundamentales locales tienden a primar. Y esa correlación principalmente con los mercados globales es clave, porque si tú te das cuenta, este año en Colombia hemos tenido una depreciación gigantesca, a pesar de tener un gobierno de una ideología, digamos, más tradicional o más ortodoxa en materia económica, y hemos tenido una devaluación muy fuerte, y eso está muy relacionado principalmente con la apreciación global de los mercados, particularmente del dólar. Entonces, no es que el tipo de cambio o los mercados estén muy relacionados con esta senda en términos de heterodoxia u ortodoxia, sino más bien de corto plazo hay un movimiento muy local y luego los mercados tienden a acoplarse mucho más a los mercados globales, y en ese orden de ideas hacia adelante creemos que nuestros activos van a volver a propender a esos niveles un poco más de equilibrio, que para el tipo de cambio, de acuerdo con los modelos recientes, está mucho más relacionado hacia el 3.900, 3.850. Podemos tocar perfectamente niveles, digamos, muy lejanos a sus niveles de equilibrio, pero conforme ya haya un poco más de tranquilidad, un poco más de certeza de cómo viene el manejo económico, cómo vienen esos fundamentales, esa fuerza que trae la economía colombiana, que es importante resaltarla, pues finalmente tanto las acciones como la renta fija y el tipo de cambio que han reaccionado de forma contundente en esta apertura, pues volverían a sus precios mucho más de equilibrio.
Muchas gracias, Cata. Creo que lo que nos estás planteando es una balanza. En un plato de la balanza está el ciclo económico global y su impacto en Colombia como mercado emergente exportador de materias primas, y ese ciclo económico nos ubica como el país que más está proyectado para crecer este año, lo que da una idea de la fuerza, la potencia, el vigor de esta economía en esta coyuntura. Y en el otro plato de la balanza, obviamente, estoy diciendo una obviedad, unos signos de interrogación acerca de la magnitud de los virajes que puede traer el nuevo gobierno, que es en lo que nos estamos concentrando. Quizás no vuelva a mencionar este número, pero sí quería decirles que pasamos los 5.000 conectados. Mi último reporte me habla de 5.200 conectados. Les queremos agradecer por la confianza y el interés que depositan en esta discusión. Ya vamos a entrar a hablar de las principales reformas, porque eso es lo que nos pinta el tablero hacia dónde se puede mover y su probabilidad de ocurrencia, pero no querría abandonar la parte puramente política, Mauricio y Ricardo, sin preguntarles algo. Si bien tenemos que el resultado electoral nos arroja un 47,3%, grosso modo, de antipetrismo o de personas que no están con el gobierno de Gustavo Petro. Quiero recordar una cita de John F. Kennedy que decía, uno puede llegar al poder con la mitad de los votos, pero no puede gobernar con la mitad de la población en contra. Ese 47,3% son una especie de paraguas antipetrista sin padre, es decir, huérfano por el momento. ¿Cómo ven ustedes la conformación de un organismo coherente desde el punto de vista político en el Congreso, en la opinión pública, que se llame oposición? ¿Qué liderazgos ven allí? ¿Cómo se puede organizar esa masa relativamente heterogénea, Ricardo? Pues Mauricio, por ahora lo que vamos a ver es que los partidos tradicionales, y me refiero en particular al liberal y al conservador, se apuntan a ser, junto con Cambio Radical, como el grueso de la oposición en el Congreso. Sin duda alguna, vamos a ver, como ha sido también tradicional en Colombia, que algunos de los integrantes de esas bancadas probablemente se deslicen a apoyar en determinadas ocasiones a la coalición de gobierno, pero yo creo que ahí es donde se va a conformar un tema de oposición, y en el cual claramente también va a estar el Centro Democrático, pero recordemos que el Centro Democrático pues salió disminuido de las elecciones del 13 de marzo. Todo esto en todo caso es un escenario cambiante que va a evolucionar en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque claramente en la medida en que se aproxima el 7 de agosto y en la medida en que el gobierno nuevo empieza a dar señales sobre cuál va a ser la conformación del gabinete o cuáles son los acuerdos que ha logrado firmar con diferentes sectores, pues un poco como en el juego de las sillas musicales, la gente se va acomodando. Y claramente, así el gobierno comience con ciertos apoyos importantes, dependerá en todo caso de que conserve esos apoyos de gente que no sea obviamente perteneciente al pacto histórico, de cómo sea la gestión. Y en este tema también va a ser muy importante entender que nosotros vamos a vivir no en una línea recta, sino en un país en el cual las cosas van a oscilar y a variar de manera significativa, dependiendo de ese estado de la opinión. Para Gustavo Petro, lo más complejo, sin duda alguna, cuando comience el gobierno, va a ser cumplir con las inmensas expectativas de quienes votaron por él. Y el gran problema, como saben quienes han estado en la administración pública, es que entregar o cumplir rápidamente con esas expectativas va a ser todo un desafío. Lo hemos visto en el caso de Chile, en el cual Gabriel Boric perdió muy rápidamente tras asumir la presidencia en cerca de 20 puntos de favorabilidad, pues por esa sensación de que el gobierno no estaba pasando nada. Y aquí, en la medida en que suceda algo similar, evidentemente la oposición se va a ver
más empoderada y una vez más va a oscilar a presentarle una cara al gobierno, pues que lo obligará también a reaccionar. O sea que todo este tema va a formar parte de la realidad que vamos a experimentar una vez a Gustavo Petro le pongan la banda presidencial. Esa conformación de esa posición, que como digo, va a ser dinámica y puede engrosarse o adelgazarse dependiendo un poco de cómo esté actuando el gobierno y cómo estén sus números frente a la opinión. Pero sin duda alguna, Gustavo Petro va a tener o va a recibir, de alguna manera, si uno lo quiere poner en esos términos, de la misma medicina que él le dio a tantos gobiernos en los cuales él fue la principal figura de la oposición. Eso es algo de lo que va a ocurrir pues, a partir de agosto próximo. Mauricio, el Congreso elegido es muy distinto a los congresos que hemos visto en los últimos años. No hay grandes figuras, no hay un Álvaro Uribe, no hay un Gustavo Petro, no hay un Jorge Enrique Robledo, no hay tampoco figuras prominentes en el centro, como que hay una recomposición y renovación de caras. ¿Usted cómo ve ese aglutinamiento del antipetrismo, por llamarlo de alguna manera, y su transición hacia una oposición orgánica y liderada por quién, Mauricio? Hay muchas incógnitas. ¿Cuál es el verdadero Gustavo Petro? ¿Cuál va a ser la agenda que va a pasar de la campaña, de las plataformas programáticas, de los documentos que se han producido hasta ahora a lo que va a hacer el gobierno? Pero otra de las grandes incógnitas es quién va a liderar y cómo se va a conformar esa oposición. Aquí estamos entrando ya en un terreno un poco más político y creo que la respuesta a esa pregunta honesta y franca es todavía no se sabe, es muy temprano. No está esa figura en el Congreso de la República. También sabemos que el Partido Centro Democrático pues seguramente va a estar en oposición, pero quién va a liderar esa bancada todavía no es claro. Por los trinos de ayer, veo que Federico Gutiérrez, que ha estado siempre en una posición muy crítica de Gustavo Petro, se mantiene y plantea que va a hacer oposición, tendrá la fuerza, solo el tiempo lo dirá. ¿Por qué? Porque esta no va a ser una oposición a base de gritos. Eso es lo más importante. Esta tendrá que ser una oposición muy sesuda, porque aquí lo que vamos a hablar son de reformas, y reformas que tienen mucha filigrana y mucho detalle, que requieren un conocimiento del Estado, que requieren un conocimiento de las políticas públicas. Entonces, así como Petro era un contrincante, un rival que entraba en los detalles, en los temas de fondo, en la discusión de los temas de política pública, el opositor a Petro tendrá que contar con unas características similares. Entonces esa sería mi respuesta. No se sabe, el tiempo lo dirá, pero va a surgir una oposición indiscutiblemente. ¿Será una oposición solamente en el Congreso o será más frente a la opinión pública? Yo diría que en el Congreso mi pronóstico es que se logra organizar una bancada que sea mayoritaria y que apoye al gobierno como ha sido la tradición. Usted dice que este es un Congreso muy distinto. Es muy distinto en la ausencia de grandes personalidades y figuras. Claro, las hay en todo caso. Hay personas muy importantes. El doctor Humberto de la Calle. Pero es un Congreso similar en su composición. Entonces, el Congreso en Colombia, lo que nos dice la historia es que al final del día acaba trabajando de la mano del gobierno. No se vuelve el gran contrapeso que va a ser, digamos, la oposición y que va a dificultar que el gobierno saque adelante una reforma. Es un factor que siempre ha moderado y modulado las propuestas de los gobiernos, cualquiera que sea, pero no las ha obstaculizado. Pero Mauricio, yo quisiera, había levantado la mano un momento mientras estaba hablando Catalina Tobón, para hacer un comentario sobre lo que ella dijo que me parece de la mayor importancia. El mensaje para las 5,000 y tantas personas que nos están viendo ahora es de estabilidad. O sea, si alguien amaneció esta mañana pensando que iba a sobrereaccionar y que tenía que hacer grandes cambios y tomar grandes decisiones, no, lo que nos están diciendo los mercados es tranquilo. Y aquí hay un dato clave, dato absolutamente clave que hay que ponerlo sobre la mesa. El mercado de divisas, el mercado de dólares,
en Colombia es el que es realmente profundo, es el que es un verdadero termómetro. Es un mercado en el que se transan diariamente entre 800 y 1.000 millones de dólares. El mercado de acciones es minúsculo en comparación con eso. El mercado de acciones son 25 millones de dólares. Entonces, cualquier movimiento de que alguien compre o vende acciones cambia mucho los precios porque es un mercado poco profundo, poco líquido. Entonces, guiémonos por ese mercado más profundo, mucho más importante que es el mercado de divisas. ¿Y qué señal nos está dando el mercado de divisas? Lo dijo muy bien Cata. Aquí no pasó esto de que amanecíamos, iba a haber grandes disrupciones, iba a haber una... No, el mercado está diciendo tranquilidad. Es la mejor noticia para todos los colombianos. Quedémonos analizando, observando, viendo cuáles son las decisiones que toma este gobierno, sus primeras señales, porque el mercado de divisas, un mercado profundo de 800 a 1.000 millones de dólares diarios, está diciendo aquí no pasó nada que nos vaya a hacer cambiar de forma radical la manera como estamos valorando el riesgo en Colombia. Recordemos que en el fin de semana hubo noticias entre el domingo y el lunes acerca de en cuánto estaban vendiendo los dólares las casas de cambio, porque no había un mercado cambiario abierto y había casas de cambio que tienen un ánimo avivato que vendían el dólar a 5.000 pesos y eso se volvió como un titular de Twitter y un titular de redes sociales. No sé, Cata, si tienes un dato reciente, el último dato de la tasa de cambio que nos puedas ilustrar para pasar ya al siguiente tema. Sí, Mauricio, sigue el dólar cayendo, 4.012, lo vimos pues como hablábamos al principio a niveles de 4.80, ya va en 4.012, sigue bajando, estamos con el Colcap cerca, pues sigue con una desvalorización cercana al 5%, la acción de Ecopetrol con una desvalorización cercana al 12% y en términos generales mercados tranquilizándose porque también hay que hacer alusión pues que el mercado internacional está pues valorizándose. El Standard & Poor's va con una subida del 2.46% y el petróleo sigue con una valorización cercana al 2%. Muchas gracias, Cata. Yo quiero proponerles que entremos a discutir las que a juicio de ustedes son las tres principales reformas que puede promover Gustavo Petro desde la perspectiva, digo principales desde la perspectiva de su impacto sobre el entorno económico y de las inversiones. Hay reformas de muy diversa índole, políticas de muy diversa índole que él ha propuesto, pero quisiera concentrarme en las tres principales y ver cuál es el curso político que deben seguir y qué se puede anticipar acerca de ese curso. Yo solamente para alimentar la discusión diría que una de ellas puede ser la prohibición de nuevos proyectos de exploración de petróleo una vez llegue a la Casa de Nariño, número 1. Número 2, relevante para el ámbito y el foro en que estamos en este momento, el de una reforma pensional cuyas características hay que precisar en unos momentos para no caer en equívocos. Y número 3, por supuesto, una reforma tributaria que es de donde vendrían distintas iniciativas de mayor gasto, de aumento del tamaño del Estado, de beneficios sociales. Dos de estas, la pensional y la tributaria, tienen que pasar por el Congreso. Quiero arrancar en este caso por Mauricio Cárdenas en su condición de exministro de varias carteras, pero una de ellas de Minas, para que nos aclare si a su juicio la prohibición de nuevos proyectos de exploración pasa por toda esta balanza de pesos y contrapesos políticos que hemos enunciado o está en un ámbito mucho más discrecional del presidente de la República. ¿Qué opina Mauricio de las tres principales reformas y en concreto de este tema del petróleo? Bueno, concentrémonos en el tema del petróleo porque primero tiene un papel prominente en el discurso de Gustavo Petro, lo reitera el domingo por la noche, le dice a sus colegas presidentes latinoamericanos, sobre todo a los que son progresistas, no hay verdadero progresismo a partir del extractivismo. Ojo con esa frase. Es como decir, si usted realmente quiere promover la justicia social y la equidad, no lo va a hacer a punta del petróleo, del gas o de los altos precios del petróleo que tenemos en este momento. Mensaje para Maduro, mensaje para López Obrador, mensaje para Lula, es decir, para todos aquellos quienes han pensado en el pasado de que es con el petróleo que se financia la política social progresista. Él dice, no, el verdadero progresismo es
el de una economía no extractivista, una economía productiva, ¿no? Entonces, claramente le pone las banderillas a los líderes de la izquierda latinoamericana que él considera son petróleo dependientes. Un mensaje, digamos, con una carga de profundidad grande. Yo creo que por eso estamos viendo hoy la reacción de los mercados con respecto a la acción de Ecopetrol. Es decir, es casi que natural que los inversionistas estén diciendo, bueno, este es un sector que está sujeto a cambios regulatorios. Su pregunta es, ¿lo puede hacer el Ejecutivo autónomamente o requerirá del Congreso? Siempre que hay una decisión polémica del Ejecutivo, el Congreso trata de volverse el dueño del debate. Es decir, dígalo o no la ley, sea requisito o no legal, el Congreso trata de decir, ese debate se debe dar en el Congreso de la República. Le voy a poner un ejemplo. Las privatizaciones son de la prerrogativa del Ejecutivo. El Congreso no tiene que aprobarlas, pero cada vez que surge una privatización polémica, el Congreso dice, no, eso lo tenían que haber aprobado acá. No es cierto. En este caso, una decisión de cambiar el marco regulatorio sobre cómo se aprueban las licencias ambientales, porque ese sería el elemento que impediría la exploración de petróleo, ese marco regulatorio es de potestad del Ejecutivo. Pero el Congreso va a tratar de decir, no, tráiganme ese tema acá. ¿Por qué? Porque tengo una opinión diferente. Porque el Congreso siempre quiere tener el centro de la conversación allá, en el recinto del salón elíptico. En este caso no es así. Entonces, sí, por la vía regulatoria se podrían tomar medidas que frenen las actividades exploratorias. Estaría en manos de la ANLA, la Agencia o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Lo hará o no? Esa es la verdadera pregunta. ¿Lo hará o no Gustavo Petro? ¿A qué ritmo? Entonces, yo creo que él va a sostenerse en la necesidad de acelerar la transición energética, de lograr este acuerdo con los Estados Unidos, lo dijo claramente en el discurso del domingo, para que la esponja, para utilizar su término, que es la Amazonía, que captura el CO2, sea retribuida por eso, que eso pague, que eso genere unos ingresos, que se monetice esa esponja y que lo pague pues quien está emitiendo el CO2, quien está generando esa contaminación. Entonces ese es un acuerdo y ya no solo para Colombia, es para toda América Latina, esto le va a convenir a todos. ¿Y qué dijo el vocero del Departamento de Estado? Dijo, no, aquí no hay tema prohibido, tenemos, lo dijo en la entrevista que dio esta mañana en el diario El Tiempo, dijo, aquí estamos dispuestos porque vemos que hay identidad de ciertos objetivos y la transición energética claramente está muy arriba en la agenda del presidente Biden en los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí va a haber un ángulo sobre el cual el presidente electo y después posesionado Gustavo Petro va a tratar de encauzar la relación con Estados Unidos. ¿Pero qué va a hacer con el tema del petróleo acá? Pues va a hacer un cálculo, va a decir, bueno, hagamos esto de la reducción de la dependencia del petróleo de una manera gradual, de forma tal que no afecte las finanzas públicas por lo menos en los próximos 4 años. Entonces, las decisiones en materia de exploración de petróleo hoy tienen impactos a futuro. Yo lo que diría es, desde la sociedad civil, de la opinión pública, de personas como nosotros, lo que tenemos es que hacer sí a la transición energética acelerada, sí a ese acuerdo con los Estados Unidos, sí a monetizar y generar ingresos por un recurso que hasta ahora no nos da un centavo y que es fundamental para la humanidad, pero vamos con calma en este tema de reducir los ingresos petroleros porque Colombia los necesita, porque la política social se nutre de esos ingresos y por lo tanto lo que tenemos es que hacer que esa transición no sea traumática. Me llamó mucho la atención una palabra y yo veo que Gustavo Petro es una persona que le gusta jugar con el idioma, le gusta utilizar, digamos, los diferentes giros para hacer énfasis y dijo, alguna gente me critica porque la transición energética que yo propongo es rauda. Rauda quiere decir como rápida, abrupta. Él es consciente de que está haciendo algo disruptivo, pero yo creo que a la larga el pragmatismo va a imperar y seguramente va a hacer que esa transición energética no le vaya a generar a ese gobierno un dolor de cabeza por la vía de menos ingresos fiscales. Gracias, Mauricio. Antes de que hablemos de pensiones y tributaria y alguna otra reforma y su potencial de avance, dado el entorno político que acabamos de describir, Ricardo, sus reacciones sobre el tema petrolero. Y usted coincide con Mauricio en que
quizás aquí se empiece a mostrar un mayor pragmatismo de parte de Gustavo Petro, no obstante que mantiene la bandera en alto persistentemente, una de las 3 o 4 banderas que no baja ni siquiera en su último discurso? Mauricio, yo creo que este es un caso en el cual se tienden a confundir los conceptos. Y es claro que el tema de no autorizar nuevas exploraciones petroleras. Esto quiere decir, y ellos insisten, y por cierto, ya que usted trajo a colación el hilo de Twitter de Luis Fernando Medina, vuelve y se subraya. Esto no tiene que ver con los contratos ya firmados. Y esto es importante, ¿por qué? Le voy a dar un ejemplo. Durante el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia prácticamente no firmó nuevos contratos de exploración, ¿sí? Solamente en época más reciente, con la salida de nuevas rondas de exploración petrolera, se volvieron a suscribir contratos. De tal manera que hay un stock de contratos firmados que no han comenzado a ser desarrollados y en los cuales sí se permite la exploración, ¿sí? Que van a entrar a ejecutarse en los próximos años. De tal manera que, estrictamente hablando, el país podría aguantar que durante 4 años ya al stock de contratos firmados para exploración no se le agreguen nuevas áreas. Lo podría aguantar. Y eso es importante. Claro, el gobierno, desde el punto de vista administrativo, efectivamente, como bien dice Mauricio Cárdenas, le puede poner el palo en la rueda de entorpecer la exploración. Yo no los veo en eso. Los veo enviando una señal política en el sentido de Colombia se sale gradualmente del tema petrolero a través de un marchitamiento en el largo plazo. Ellos hablan de un escenario de 15 años, pero una vez más, el próximo gobierno, estrictamente hablando, podría reversar esa política y volver al tema de conceder o de abrir nuevas rondas para exploración, pero la exploración de petróleo en Colombia no se va a detener el 7 de agosto, ni mucho menos. O sea, porque ya la ANH, la Asociación Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, perdón, ya firmó una serie de contratos importantes y uno habla con las compañías del sector y reconocen que efectivamente tienen que trabajar en unas áreas muy grandes. Ellos tienen problemas en otro sentido que no están asociados al tema de Gustavo Petro. Por ejemplo, el Congreso está discutiendo un tema de la protección o la provisión de explotación petrolera en la gran cuenca del río Amazonas. Y ese no es un tema de este gobierno, sino que avanza en el Congreso. Eso sería en términos prácticos un impedimento mucho más grande ahora que la política anunciada por el presidente electo. De manera que esto hay que tomarlo con cierta calma. Es verdad, y eso sí es cierto, que la idea de desarrollar el fracking en Colombia sí quedaría sepultada. Todos sabemos que estábamos comenzando con el tema de los pilotos a cargo de Ecopetrol, pero pues esa puerta se cerraría. Gracias, Ricardo. Les propongo que hablemos un poco de pensiones, poniendo 3 pautas sobre la mesa. La primera de ellas, cualquiera que sea la percepción de la gente, hay que recordar que la propuesta de Gustavo Petro no abarca, y ya la vamos a precisar, no abarca de ninguna manera las pensiones voluntarias. Esa es una aclaración que casi que sobra en ciertos ámbitos, pero que como muchas personas están nerviosas, no saben exactamente a qué atenerse, nunca se ha hablado de tocar las pensiones voluntarias. Punto número 1. Punto número 2, en las pensiones obligatorias hay una discusión en parte de la opinión pública acerca de si el stock, lo que hay hoy en los fondos privados de pensiones, está resguardado o no, o sería parte de lo que en una propuesta de Gustavo Petro pasaría a Colpensiones. En el programa de Gustavo Petro y en las aclaraciones de las últimas semanas de Gustavo Petro se habla no de esa existencia, no de ese acervo, sino de los nuevos aportes a partir de una reforma pensional. Es decir, que si nos atenemos a lo que ha planteado hasta el momento, lo que está. En algún momento en uno de los debates con Fico Gutiérrez se fue por otro lado
Gustavo Petro, y dijo, no, al fin y al cabo esos son aportes para fiscales y se pueden pasar, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, una y otra vez insistió en que serían los aportes nuevos a partir de una reforma pensional los que irían a Colpensiones en las pensiones obligatorias hasta cierto umbral y no lo existente hasta hoy. Y el tercer punto es el de ese umbral, es decir, hasta qué monto de ingreso los aportes de todos los colombianos irían a Colpensiones y a partir de ese monto se quedarían en donde el colombiano lo quiera poner, en el caso de pensiones voluntarias o lo que sea. El programa de Gustavo Petro habla de 4 salarios mínimos y esos 4 millones de pesos es por ahí el 80%. Cárdenas debe tener la cifra en la cabeza porque alguna vez escribió una columna al respecto. Ricardo escribe más que Mauricio, pero Mauricio escribió sobre esto. Debe tener la cifra en la cabeza, es decir, ese umbral de 4 millones de pesos de ingreso es muy, muy grande. Sus opiniones sobre pensiones, la reforma pensional y su viabilidad con este escenario político con el que quedamos después de elecciones. Quiero arrancar por Mauricio y si nos recuerda de ese umbral de 4 millones de pesos, ¿a qué equivaldría en cuanto a transferencia de nuevos aportes de los fondos privados hacia los fondos públicos? Y si quiere referirse también al stock y los flujos, lo que quiera. Bueno, muy bien. Yo creo que partamos de la base de que coger el ahorro que ya está en las AFPs y pasarlo a Colpensiones está fuera de la discusión. O sea, sobre eso nadie en este momento puede llamarse a equívoco. Se ha dicho claramente, lo dijo en campaña el candidato Petro, es decir, esta es una conversación sobre el flujo de los nuevos aportes. Lo que está ahí se queda ahí. Entonces, primer punto. Pensiones obligatorias, pensiones voluntarias, usted lo ha dicho, lo reitero, no tienen nada que ver en este debate. Pensiones voluntarias, como lo dice su propio nombre, es lo que nosotros queremos ahorrar extra por encima de lo que nos obliga la norma. Nadie se está metiendo con las pensiones voluntarias, así que sobre ese tema no hay ninguna discusión. Flujo. El flujo anual de lo que nosotros aportamos a las AFPs obligatoriamente suma más o menos unos 20 billones de pesos al año. 20 billones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace ese aporte? La inmensa mayoría, más del 90%, prácticamente 92% de ese flujo anual que va a las AFPs, corresponde a personas que tienen ingresos inferiores a 4 millones de pesos al mes. Es decir, sobre esos 4 millones de pesos se da el grueso del aporte a las AFPs. Entonces, lo que se ha dicho en campaña es que incluso para personas que ganan más de 4 millones de pesos, esos primeros 4 millones, su aporte, su cotización, iría a Colpensiones. Ese es el 90 y tanto % de los aportes a las AFPs. En campaña, una de las propuestas de otro candidato, Sergio Fajardo, fue que se hiciera lo mismo, pero no 4 salarios mínimos, sino 2 salarios mínimos. Eso también es el grueso del ahorro pensional. En ese caso estamos hablando de algo así como el 80%, porque la inmensa mayoría de trabajadores colombianos gana menos de esas magnitudes. Entonces, ese es el grueso del ahorro. Conclusión, yo creo que la discusión se va a centrar en ese punto de corte. ¿Será un salario mínimo? Fedesarrollo ha hablado de eso. 2 salarios mínimos, Sergio Fajardo. 4 salarios mínimos, Gustavo Petro. Ahí va a estar el rango de esa discusión. Obviamente, antes de llegar allá, va a enfrentar una oposición. ¿Quién va a ser el vocero de esa oposición? Asofondos, porque Asofondos es el gremio de las AFPs y va a decir, mire, esto es inconveniente por A, B, C, es la reducción del ahorro en Colombia, porque esa plata no se va a quedar quieta en Colpensiones, esa plata en Colpensiones se va a gastar. Entonces, hay una discusión muy válida de que esto desfinancia el pago de las pensiones futuras. Pero creo que ha sido tan reiterativo Gustavo Petro y le veo
el dividendo económico y político de que va a coger esa plata para dar un subsidio monetario a más o menos, calculo yo, unas 3 millones de hogares en Colombia que nunca han visto un aporte, un apoyo mensual en dinero tan grande del gobierno. Yo creo que ahí vamos a ver los primeros elementos de las discusiones de política del nuevo gobierno, porque ha sido muy anunciado, muy anticipado y sobre todo porque veo la lógica política. Si bien no tiene una clara lógica económica de largo plazo, sí tiene una lógica económica de corto plazo y una lógica política, y es que en el corto plazo esa plata en la calle, siendo gastada, pues va a ayudar al crecimiento económico. Pero a futuro, cuando se tenga que pagar pensiones, se va a preguntar la gente, ¿y dónde está el ahorro se gastó, entonces el problema viene a futuro, pero eso ya será en las administraciones futuras y de más de largo plazo. Gracias, Mauricio. Ricardo, tema pensional, ¿cómo lo ve? ¿Está de acuerdo con Mauricio en que la discusión va a estar concentrada en ese umbral y qué viabilidad le ve en ese tejemaneje entre el Congreso y el próximo gobierno? No, yo creo que de entrada hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, más allá de los montos que menciona Mauricio y de cuánto significaría el flujo de hasta 4 salarios mínimos, como de todas maneras cualquier régimen nuevo que se adopte implicaría un periodo de transición, ¿sí? O sea, esos, por decir algo en números gruesos, 18 billones que en teoría le entrarían a Colpensiones, no entran de un día para otro, porque el periodo de transición implica que muy probablemente una gran masa de aquellos que ya estén en las AFP y opten por seguir ahí, pues obviamente seguirán las AFP recibiendo esos aportes. De tal manera que aunque esto se vuelve un poco técnico, el tema de fondo es que no, para el gobierno va a ser difícil explicarle la opinión que dentro de su propuesta esto no significa que a partir, por decir cualquier cosa, del 1 de enero de 2023 le va a entrar todo este flujo de recursos a Colpensiones, sino que va a ser un monto que eventualmente va a crecer, creciendo con el tiempo, aún si lograra sacar su propuesta de los 4 salarios mínimos. Yo creo que eso políticamente es altamente improbable. Creo que vamos a estar sí creo que vamos a tener una reforma, sí creo que que el concepto del sistema de pilares va a salir adelante, pero que muy probablemente estemos más cerca del salario mínimo que propone Desarrollo que de los 4 que propone Gustavo Petro. Obviamente también depende de las realidades políticas en el Congreso, pero aquí lo fundamental es el proceso de ajuste y las líneas de corte a sabiendas de que hay derechos adquiridos, y recordemos lo que pasó en la ley 100 de 1993, hablo de memoria, ustedes me corregirán, pero en ese momento la línea de corte fueron 42 años. Entonces, aquí hay que esperar algo de ese estilo, que no estamos hablando del 100% del universo de quienes hoy en día realizan sus aportes, independientemente del nivel de salario que tengan. Eso es absolutamente claro. Sin Podría duda, ser. viene una reforma de pensiones, pero pues estos detalles son fundamentales. Mauricio, perdón. Alan. Sí, no, qué pena que lo interrumpí, Ricardo. Tal vez un comentario alrededor de lo que usted está diciendo, y es, en el pasado, efectivamente, se han establecido estos regímenes de transición porque las condiciones no se pueden cambiar abruptamente y la Corte Constitucional ha sido muy garantista de ese derecho. En esta oportunidad, sin embargo, en la reforma de la que se está hablando no le cambia los parámetros al sistema pensional, es decir, no cambia las condiciones, entre comillas, el número de semanas que hay que cotizar, el aporte que hay que hacer todos los meses, el tipo de pensión que se va a obtener y, lo más importante, la edad de jubilación. Muchos consideran que es desafortunado que no se hable de reforma pensional y que al mismo tiempo se hagan los ajustes que se requieren a esos parámetros para que el sistema sea más sostenible a futuro. Esta es una reforma más bien de coger la plata que está en una caja y pasarla a otra y gastársela. Yo diría que, siguiendo un poco su línea de argumentación, sería muy deseable que esa reforma de una vez incluya una discusión sobre cuáles son los parámetros que son sostenibles a largo plazo. Y en ese caso, si hay cambios en los parámetros, sí habría lugar a un régimen de transición. Pero en este momento, tal y como la están planteando,
El gobierno puede decir, no, es que yo no le cambio las reglas de juego a nadie, simplemente en vez de aportar a la caja A, va a aportar a la caja B, pero todo lo demás sigue igual. Pero pero ellos sí han mencionado el tema, por ejemplo, de la pensión máxima, del tema, o sea, han señalado casi en algunos casos de manera subliminal y en otros de manera más directa que, por ejemplo, el tope de los 25 salarios mínimos a cargo del régimen público podría ser revisado. Entonces, yo sí creo que cuando se abra la discusión, se va a ver que esto tiene tantas aristas que va a ser inevitable tocar esos temas. Porque se lo pongo de otra manera. Si usted es un ahorrador que hoy en día está en la AFP y cambia este tema, de todas maneras, si a usted lo pasa a soportar Colpensiones, ¿qué pasa con el stock de ahorros que usted ha acumulado y que maneja las AFP? ¿Pasa de las AFP a Colpensiones? Ese es un tema en el cual también se han enviado señales contradictorias. Uno pensaría que sí pasa, pero entonces cambiamos completamente de aproximación. Entonces, aquí, una vez más, lo que se va a ver cuando comience a tratarse el tema es que la foto grande es mucho más compleja del tema aparentemente sencillo de simplemente cambiemos una llave y el líquido que entraba por un lado ahora llega a otro lugar. No, es mucho más difícil. Muy bien. Nos quedan 12 minutos si queremos honrar el compromiso de terminar a las 10 de la mañana, cosa que vamos a tratar de hacer por respeto a las 5.400 personas que nos han seguido durante todo este tiempo y a quienes agradecemos el haber estado tan atentos. Vamos a terminar a las 10 de la mañana. Quiero aprovechar estos 12 minutos que restan para hacer dos grandes reflexiones. Una que espero sea breve sobre las opiniones acerca de reforma tributaria y otra que va a arrancar Cata acerca de percepción de analistas internacionales, inversionistas internacionales, calificadoras, de lo que has percibido, Cata, que ha sucedido en las últimas horas en ese clima y ese debate, para cerrar con un minuto cada uno de reflexión. Entonces, quiero hablar de la reforma tributaria. Recordemos, Gustavo Petro ha propuesto una reforma tributaria de 50 billones de pesos, algo nunca visto en este país, 5% del Producto Interno Bruto, y dice que de esos 50 billones, la mitad se iría para hacer ajuste fiscal y la otra mitad para financiar sus nuevas iniciativas o las que generarían nuevo gasto. En concreto, él ha mencionado la educación superior gratuita para todos los colombianos, todos los jóvenes. Segundo, una bonificación para las madres, cabezas de familia con niños o con hijos en la primera infancia. Y tercero, el mínimo vital de agua para todos los colombianos que no tengan acceso. Eso, dice él, costaría 24 billones de pesos. Falta agregarle algo que no ha metido en la cuenta y es la promesa de darle empleo a todos los desempleados, que eso puede ser cualquier cosa, hasta 60 billones de pesos, por algo no lo mete en la cuenta. Y desde la perspectiva de cómo sería esa reforma tributaria, esencialmente bajarle las tasas de renta a las empresas, quitando exenciones, aplanando y ampliando la base, y subiéndole el impuesto de renta a las personas, especialmente a los más ricos, patrimonio a los más ricos y fuera de eso impuesto a los dividendos, obligando a las empresas a distribuir más del 70%, como mínimo el 70% de las utilidades. Ricardo, ¿cómo ve usted esa reforma tributaria en tamaño, características, dada la realidad política que tenemos hoy? Mauricio, yo lo que creo es que para el nuevo gobierno es absolutamente clave esta propuesta de reforma tributaria y que va a ser el primer proyecto que se va a radicar en el Congreso, no sé si exactamente el 20 de julio o en días cercanos, porque de alguna manera toda la argumentación y toda la visión conceptual que tiene Gustavo Petro sobre lo que va a hacer su administración depende efectivamente de que esta reforma tributaria salga una vez más si se quiere atener a las reglas de la ortodoxia, si quiere mantener la casa en orden, si quiere que los mercados reaccionen relativamente bien ante sus propuestas, entendiendo pues que va a preocuparse por el déficit fiscal y por el estado de las finanzas públicas. En ese sentido, claramente veo esta reforma tributaria. Yo creo que va a incluir evidentemente este tema de desmonte de exenciones, de buscar cómo gravar más a las personas de altos ingresos
y adicionalmente, pues esto va a incluir pues impuesto al patrimonio y el tema de los dividendos. Creo que esos elementos van a estar ahí. Una vez más, dada la discusión política que tuvimos y dado el hecho de las realidades en el Congreso, una cosa es lo que va a presentar el gobierno y otra será la que le apruebe el Parlamento. Creo que va a sacar algo de todas maneras importante en tamaño, muy probablemente de una cantidad menor, que eventualmente pueda venir con una segunda propuesta más adelante. Eso es posible, no creo que vaya por los 50 billones de manera inmediata, entre otras porque esas cuentas tampoco están tan claras, pero creo que sí va a ser una propuesta tributaria importante y creo que tiene alta probabilidad de salir adelante con esos elementos que usted describió. Y creo que a los colombianos, a la mayoría de los colombianos que tienen la actitud de que si suben los impuestos, pero yo no pago la cuenta, esto no es problema mío, pues evitará la oposición en la calle ante esa iniciativa. Mauricio, su reacción al respecto, agregándole un grano de pimienta para darle más picante a esto. Ricardo acaba de decir que la mayoría de los colombianos dirán, si yo no pago la cuenta, pues adelante con esa reforma. Y en algún momento Gustavo Petro ha hablado de los 4.000 personas naturales y jurídicas más ricas del país pagando la cuenta. ¿Cómo ve el tamaño de la reforma, de las características de la reforma y este tema de los 4.000? Yo pensé que el picante suyo iba a venir por otro lado, y es que con la derrota de Rodolfo Hernández, pues se derrota una idea que realmente es de las peores cosas que yo he oído, las peores propuestas que he oído en materia tributaria en Colombia, que hubiera significado devolvernos 50 años en la evolución, digamos, de la tributación en Colombia, que era pasarse del IVA del 19% a un impuesto al consumo, que no se descuenta, que la persona tiene que pagar el impuesto al consumo y no tiene cómo reclamar los impuestos pagados sobre los insumos, que eso se superó en Colombia. Ese fue el impuesto de los años 60, los años 70. Después ya en el año 83 finalmente se introdujo un IVA, y el IVA es muy superior a ese impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque ese impuesto al consumo acaba costándole mucho más al aparato productivo, precisamente porque no puede descontar los IVAs pagados en la cadena, en sus insumos. Entonces, siquiera, espero, haya muerto esa idea, porque además era parte de una publicidad política engañosa, porque a la gente le quedaba la idea de que iban a bajar el impuesto del 19 al 10, pero en el fondo iba a acabar pagando más. Entonces, eso creo que es un paso adelante, el haber dejado esa propuesta atrás. Yo creo que las realidades económicas y políticas de Colombia hacen imposible que la tributación aumente en 5 puntos porcentuales en un plazo de tiempo breve. Puede haber un plan, puede haber, digamos, una iniciativa de largo aliento, de varios años, de varios gobiernos, de poder lograr pasar del 15% del PIB al 20% del PIB, sin duda alguna, pero eso no es materializable en un solo envión, en una sola reforma. Entonces, aquí tenemos que ser realistas y reconocer no solo lo que la política permite, sino lo que la economía permite. Y la economía permite, y nos lo ha dicho una y otra vez, algo del 1, 1,5, máximo 2 puntos del PIB. Es imposible que eso venga de 4.000 contribuyentes. Yo diría que en mi opinión, ese comentario es de los primeros en los que tiene que recoger banderas el hoy presidente electo, porque eso, para generar un punto y medio del PIB a punta de 4.000 contribuyentes, tendría que ser unos impuestos confiscatorios, es decir, prohibitivamente altos, lo cual pues frenaría inmediatamente la inversión. Nadie tendría el incentivo a invertir en Colombia. Mucha gente de esos 4.000 contribuyentes, pues naturalmente, ¿qué harían? Convertirse en residentes fiscales de otro país. Entonces, eso es inviable, es imposible. Además, creo que mandó un muy mal mensaje sobre la inversión. La reforma que yo veo es una reforma que tiene unos elementos que dan la señal política de la progresividad, y esos incluyen el tema del impuesto a los dividendos, porque ese es el ingreso de las personas de más alta capacidad económica. Ese impuesto está en el 10%, seguramente la propuesta va a ser subirlo. No me gusta lo que propone Gustavo Petro de forzar, de obligar a que las empresas distribuyan
el 70% de sus utilidades como dividendos, porque eso es también ir contra el principio de que una empresa puede retener sus utilidades para reinvertir y que debe ser autónoma en decidir cuánto se queda en la empresa y cuánto le distribuye a sus accionistas. No me gusta esa propuesta. Me parece que va en contra de la idea de mantener dinámica la inversión en Colombia, que debe ser un principio fundamental de ese acuerdo nacional. Tercero, el impuesto a la riqueza, la manzana de la discordia. El impuesto a la riqueza hoy no existe en Colombia. Desde el 2018 desapareció para las empresas. La última reforma que yo tramité así lo hizo, no más impuesto al patrimonio a las empresas. Y este gobierno lo hizo para las personas naturales, especialmente en la última reforma. Entonces, no hay impuesto al patrimonio hoy. Gustavo Petro ha dicho que ese es un factor de equidad. Yo creo que la conversación va a girar alrededor del impuesto al patrimonio. ¿Llegará a las personas naturales? Creo que sí. Las empresas será más debatible. ¿Qué tarifa? En Colombia hemos estado acostumbrados al 1%. ¿Qué umbral? Se ha hablado siempre en Colombia, es un número de esos que es un poco sacado de la manga, pero ha estado dando vueltas hace muchos años, décadas en Colombia, 5.000 millones de pesos de patrimonio líquido, es decir, tomando todos los activos, descontando las deudas. Y ojalá que si eso se llegara a hacer, se mantenga por fuera la inversión en acciones. La inversión en acciones, ¿por qué? Porque es necesario desarrollar ese mercado accionario, necesario darle más profundidad. Ya habíamos dicho al comienzo de esta charla que este es un mercado realmente pequeño, 25 millones de dólares, que es para el tamaño de la economía colombiana es algo ínfimo. Entonces, yo diría que ahí de pronto va a venir una conversación sobre qué hacer con las acciones. Y por supuesto también descontar del patrimonio la propiedad donde vivimos, en la vivienda. De manera que hacia allá yo creo que va la conversación. No creo que vaya a darse en este frente una reforma que permita obtener más de un punto y medio del PIB. Punto y medio del PIB que inmediatamente reduce los alcances o reduciría los alcances de las políticas que podría desarrollar el nuevo gobierno en este escenario que estamos analizando y que activaría lo que en algún momento Ricardo Ávila mencionó al comienzo de esta charla, y es la potencial insatisfacción de la población acerca de promesas incumplidas, pero eso ya nos vuelve a llevar al terreno de economía política que hemos dejado ya atrás. Vamos a terminar entonces. Cata, ustedes en Scandia estado en contacto permanente con analistas internacionales, inversionistas internacionales, incluso conocen el juicio de las calificadoras de riesgo. ¿Cómo nos está viendo en estas horas post resultado electoral la comunidad financiera internacional y cuáles son los elementos que va a observar en adelante para actuar? De acuerdo, Mauricio. Bueno, los mercados siguen bastante tranquilos, como venía diciendo, el dólar sigue cayendo, está alrededor de 4.018, llegó incluso a tocar niveles de 4.010, en un entorno pues de apetito por riesgo afuera, donde vemos digamos, mercado en términos generales bastante optimista. Ahora bien, desde un punto de vista de percepción de la política económica en Colombia, el inversionista offshore siempre ha tenido una buena percepción, no solamente del manejo de la política monetaria, del tema fiscal, pero adicionalmente en términos de la fuerza económica y de la dinámica también hay una buena percepción. Un poco la gran mayoría de los analistas están, digamos, catalogando a Colombia como una de las economías de América Latina que va a registrar el mejor desempeño económico de este año. Incluso hay analistas que pues ya priceando un escenario bastante alto de recesión en Estados Unidos hacia el 2023, siguen incorporando proyecciones de crecimiento positivas y superiores al promedio de la TAM para el 2023. Entonces, eso es muy importante, Mauricio, ponerlo sobre la mesa, porque mi sensación es que desde un punto de vista de mercados, la victoria del actual presidente electo ya estaba en cierta forma descontado, y eso se veía en los niveles de credit default swap, que ya estaban pues transando muy cercanos o esa prima o esa percepción de riesgo estaban transando muy cercanos a lo que transa, digamos, una economía como Brasil, donde la calificación de riesgo es inferior. Entonces, en cierta forma, este cambio un poco del modelo económico, o no hablemos del modelo económico, sino más bien hablemos digamos, de la figura política, pues estaba en cierta forma incorporada. Pero a pesar de esto,
la sensación es que el manejo económico va a seguir siendo prudente y catalogado dentro de los mejores niveles de manejo económico a escala global. Las calificadoras han dado un parte de tranquilidad y han dicho, si el gobierno entrante se concentra en los temas de sostenibilidad de las finanzas públicas, de control de la inflación, de promoción del crecimiento, digamos que el resultado para la economía colombiana va a ser favorable. Y ya antes digamos, de finalizar, tal vez quisiera hacer referencia a mucha coincidencia por parte de los inversionistas internacionales en el tema inflacionario. Estamos en un contexto donde la inflación a escala global pues está desbordada. La Reserva Federal ha tenido que subir su ritmo de incrementos de tasas de 50 a 75 básicos y ya se está descontando un nuevo incremento de 75 básicos. Y para Colombia un poco el llamado de atención es, ojo, que la indexación en este tipo de economías es alta. Si la inflación sigue fuerte a escala global, la inflación de importados sigue fuerte sumado al efecto pass-through en un entorno de volatilidad de los activos, pues la posibilidad de que el gobierno tenga el incentivo de subir el salario mínimo muy por encima de su nivel promedio histórico, pues puede generar una espiral de indexación que genera preocupación. Entonces, tal vez el mensaje contundente es, de mediano y largo plazo existe tranquilidad frente a que los activos financieros van a tender a regirse un poco más por esos fundamentales que para Colombia son percibidos como fundamentales sólidos. Sin embargo, de corto plazo hay que estar muy atentos a cómo se van a anclar esas expectativas y cómo se va a anclar esa inflación, porque sin lugar a dudas, este factor puede ser un factor muy contundente a la hora de un viraje de la política económica. ¿Por qué? Porque si el ingreso disponible de los agentes se deteriora de forma aún más contundente, si efectivamente el impuesto inflacionario le pone un freno muy fuerte al crecimiento, pues aquí vamos a tener, digamos, un cambio mucho más rápido o unas necesidades mucho más rápidas en términos de presupuesto y aquí pues puede haber ciertos ruidos que pueden prender antenas para los inversionistas internacionales que hoy están tranquilos, absolutamente tranquilos, a la espera de un ministro ortodoxo, un ministro que siga en línea con el manejo económico que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, pero con las antenas bien puestas a cómo se van a manejar esos temas de corto plazo, particularmente relacionados con la inflación, la política monetaria y cómo se anclan esas expectativas, no solamente de corto, sino de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Cata. Ya para terminar, si yo retomo un par de ideas de los últimos minutos, puedo decir como cualquier persona en un ascensor, que va en un ascensor en el que coincide o con Ricardo Ávila o con Mauricio Cárdenas, esos ascensores que duran 45 segundos eternos en llegar al piso al que uno va. Y digo, yo oí en este evento que hay unas promesas del primer gobierno de izquierda de Colombia que pueden costar entre 50, bueno, entre 25 billones si uno le cree a Petro, hasta 100 billones si es que uno le mete la promesa de empleo para todos los desempleados. Y por otra parte, oí que dicen que el manejo económico de Colombia va a seguir siendo prudente y ortodoxo. Y esos dos versos no me riman. Doctor Ávila, dígame en 45 segundos su sentencia final sobre esos dos versos que no riman. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que, de todas maneras, vamos a ver a un gobierno que va a estar dando bandazos. Y va a estar dando bandazos entre la ortodoxia económica presionada por los mercados y la necesidad de cumplirle a sus bases. Y va a haber una gran tensión. Vamos, de todas maneras, para meses de turbulencias por cuenta poco de estas expectativas, de la necesidad de mostrar algo con rapidez y al mismo tiempo de la presión para que las políticas adoptadas se acomoden y sean mayoritariamente responsables. Entonces, obviamente esto va a evolucionar. Yo creo que lo que tenemos que analizar, siendo realistas, no son los 4 años del gobierno de Gustavo Petro,
sino la primera parte del gobierno de Gustavo Petro. Y yo creo que la primera parte del gobierno de Gustavo Petro lo que va a tratar de hacer es de seguir un poco este libreto y tratar de conciliar dentro de un manejo relativamente responsable de la economía, lograr cumplir algunas de esas promesas hechas durante la campaña. Creo que se abre la inquietud sobre si en la segunda o en la tercera parte de este gobierno esos principios se van a mantener, pero yo creo que ojalá en este momento Scandia nos invite para hacer un primer corte de cuentas y una mirada a los meses siguientes, pero esto va a ser obviamente, seguramente en algún momento de 2023. Creo que por ahora, y así lo reflejan los mercados, el parte es de relativa tranquilidad en esto. El principal consejo es no actuar con pánico y la verdad es que hay que estar con los ojos abiertos, pero no sobre reaccionar. Mauricio, expectativa en el corto plazo con los ojos bien abiertos a ver qué viene, pero en el futuro Ricardo anticipa unas tensiones entre unas promesas demasiado grandes y difíciles de cumplir por su cuantía y una presión de los mercados para seguir siendo ortodoxos y prudentes en el manejo fiscal. ¿Usted coincide con ese escenario? Me gusta mucho la intervención de Ricardo. Estoy muy en esta misma línea. Me gustan las analogías que usted utiliza. Aquí dos versos que no riman. El domingo, escuchando a Gustavo Petro, yo decía, esto está escrito en dos notas musicales que no están acompasadas, la de las promesas de campaña y la de la necesidad de construir este gran acuerdo nacional. Yo creo que toda esta conversación la podríamos englobar dentro de cómo se va a lograr que esos versos rimen, que esas dos claves estén más acompasadas y que tengamos más fluidez. Y yo diría que el elemento clave que permite la integración de estos dos aspectos es la elección del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda debe sentarse a solas, a puerta cerrada con el presidente electo y decir, mire, entonces, usted habla de la estabilidad económica, de si se van a cumplir que usted dice que hay algo que no me cuadra porque las cifras no cuadran, de que lo que se quiere gastar no es compatible con los ingresos adicionales. Esa es la conversación entre el ministro de Hacienda y el presidente electo. El arte de lo posible, ¿qué se puede hacer? Y mientras más acuerdo haya ahí entre los dos, mejor se van a desenvolver todos los demás temas. Pero sobre todo, ¿por qué es tan importante esa conversación? Porque los colombianos necesitamos un ministro de Hacienda que dure, que no ocurra que surjan las barras bravas del petrismo 1 o 2 meses o 6 meses después de iniciado el gobierno, digan, no, esto es imposible, esto es inaceptable, no se puede sacrificar este propósito, esta promesa. No, necesitamos que esto desde muy temprano haya logrado integrarse, haya logrado fusionarse estos dos objetivos y que entonces los colombianos sepamos con tiempo a qué nos vamos a tener y sobre todo que no tengamos una sucesión de ministros de Hacienda que van siendo despedidos porque las barras bravas dicen es inaceptable que el ministro de Hacienda esté diciendo que esto no se va a hacer, que esta promesa no se va a cumplir o que no vamos a lograr este objetivo que habíamos anunciado. Esa conversación a puerta cerrada, que seguramente tendrá lugar en las próximas horas o días entre el presidente electo y quien él considere deba ser el ministro de Hacienda, va a ser fundamental, porque ahí se tiene que hablar con sinceridad y con franqueza. Ya no se está hablando a las 20.000 personas en la plaza pública, a estas bases que apoyaron a Gustavo Petro y que estaban en el Movistar Arena aquí en Bogotá el domingo por la noche, sino es la conversación serena, centrada sobre qué se puede hacer, a qué ritmo y cómo se va a hacer. Pienso que ahí es donde los versos riman, donde las claves musicales se acompasan. Muchas gracias, Mauricio Cárdenas. Muchas gracias, Ricardo Ávila. Catalina, en condición de nuestros anfitriones, ustedes, Scandia, generosos con nosotros, por favor, dale el cierre a este evento, agradeciéndole a todos los que nos han seguido. No, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Mauricio, Mauricio Reina. Definitivamente, pues este evento nos deja una sensación de optimismo y nos deja un mensaje muy importante, y es
siempre en materia de inversión tenemos que tomar decisiones con unos objetivos muy claros y con un horizonte pensado idealmente en el mediano y en el largo plazo. Y a pesar de los ciclos políticos e incluso de los ciclos económicos, pues que sin lugar a dudas, como bien lo dice la palabra, van cambiando, pues si tenemos claros esos objetivos y ese horizonte, pues claramente vamos a poder navegar cualquier tipo de entorno, no importa qué tan volátil sea. Y en ese orden de ideas, nuestro llamado es a un llamado de calma, de tranquilidad y sobre todo recordar siempre la premisa en los mercados financieros que diversificar es clave, y en ese orden de ideas que no olviden esos objetivos que están construyendo y esa disciplina en la construcción y en el crecimiento del patrimonio, pero siempre teniendo en la cabeza la premisa básica de la diversificación de activos, diversificación regional y por supuesto, pues digamos, teniendo los ojos bien puestos y estando muy atentos a toda esa evolución de la información económica, de la información política que nos dan definitivamente las herramientas para tomar las mejores decisiones de inversión. Les agradecemos mucho y estamos atentos para seguir teniendo estos espacios con ustedes para construir conocimiento y tener la información a tiempo, en línea, precisamente para ser, digamos, lo más constructivos y lo más eficientes en esas decisiones de inversión. Muchísimas gracias.